Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema perteneciente a la asignatura de Historia, que es el tema de los caudillos post-revolucionarios y las condiciones en que se creó el Partido Nacional Revolucionario. Bienvenidos. Hablaremos de los últimos años de la Revolución Mexicana, cuando las demandas sociales como el derecho a la tierra y al trabajo ya se habían incluido en la nueva Constitución, pero todavía no se lograba pacificar el territorio. La lucha armada empezó en el año de 1910 y así siguió durante varios años después de la promulgación de la Constitución de 1917. Eso quiere decir que nuestro país pasó casi 10 años en guerra. Durante los años de la Revolución, y a pesar de todo el caos que ocasionaba la guerra, los distintos bandos tomaron muchas medidas con las que buscaron construir un nuevo orden para el país. No solamente proponían la creación de nuevas leyes y el reconocimiento de nuevos derechos, sino que también plantearon la creación de nuevas instituciones y hasta nuevas monedas. Recordemos que durante la Revolución Mexicana existieron varios bandos que llegaron a controlar regiones enteras, como los zapatistas en el centro y en el sur, o los villistas en el norte, y en un momento dado, estos movimientos llegaron a ser tan grandes y a tener una estructura tan compleja, que empezaron a ser capaces de crear sus propios sistemas monetarios, como una forma de responder a la crisis por la falta de dinero circulante que ocasionó la revolución. Las monedas revolucionarias solo tenían valor en las regiones controladas por su caudillo en jefe, así que una moneda zapatista, como la que podías comprar tortillas en Morelos, no podía servirte en el estado de Sonora, y viceversa. Una moneda villista, con la que en Chihuahua podías comprar municiones, no te servía para hacer lo mismo en Guerrero. Entonces, entre las batallas, la escasez y estas monedas improvisadas, imagínense el desorden y el caos que había en todo el país. Después de que acabó la lucha armada, uno de los más grandes retos de los gobiernos mexicanos fue encontrar la manera de pacificar y devolver el orden institucional a nuestro país. El estado del país después de la revolución estaba completamente desarmado y revuelto, por lo que era necesario entrar en una nueva etapa de reconstrucción y reconciliación para poder ordenar todo lo que aún seguía sucediendo alrededor del territorio. Como parte de este proceso, las figuras con autoridad política también empezarían a cambiar, de tal forma que la posrevolución es un periodo en el que se pasó del caudillismo al presidencialismo. Ya se había creado la Constitución de 1917, que buscaba justamente responder a la mayoría de las demandas sociales que había alrededor del país. Sin embargo, la Constitución por sí sola no podía poner en orden al país. Algunas personas vieron sus intereses personales en riesgo con estos cambios y más bien veían la Constitución como una amenaza a todos sus privilegios, más que como una solución a los problemas sociales. Además de que, como ya habíamos dicho antes, muchos resintieron profundamente las pérdidas que ocasionó la revolución. Por ello, los presidentes que gobernaron después de la lucha armada buscaron a través del poder ejecutivo imponer un estado de tranquilidad. México aún se encontraba al borde de una guerra civil y era necesario pacificarlo. Como efecto de las guerrillas que aún suceden en varias regiones, en cualquier momento podía estallar de nuevo un gran conflicto armado. Uno de los primeros que tomó medidas para reorganizar el país fue Venustiano Carranza, quien comenzó a combatir a todos los opositores que aún tenía, entre ellos algunos caudillos tan importantes y con tantos seguidores como el mismo Emiliano Zapata. Sin embargo, las diferencias políticas entre los caudillos del bando constitucionalista llegaron a tal grado que desconocieron a su gobierno y Carranza tuvo que huir mientras estaba huyendo. Fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo, en Puebla. Ante esto, la Cámara de Diputados nombró como presidente sustituto al sonorense Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta tampoco logró pacificar el país. En el poco tiempo que duró su mandato, básicamente se dedicó a preparar el terreno en lo que se organizaban las nuevas elecciones presidenciales, de las cuales resultó electo Álvaro Obregón. Obregón llegó a la presidencia en el año de 1920 después de haber liderado un movimiento armado en contra de Carranza, quien años antes había sido su general en jefe. Obregón era un caudillo con una gran popularidad, que logró justificar su gobierno ante la opinión pública tomando medidas como el reparto agrario,
la negociación de conflictos con el gobierno de Estados Unidos y la fundación de una de las instituciones más importantes de nuestro país, la Secretaría de Educación Pública. En esta época, al no existir un sistema político democrático organizado por partidos o instituciones formales, lo más común era que la gente prefiriera seguir a un caudillo, o sea, un líder de los ejércitos revolucionarios con gran popularidad y carisma que había estado al frente de batallas para defender su región y los intereses de las localidades específicas. Los caudillos eran jefes de los ejércitos revolucionarios que se volvieron populares y poderosos con el tiempo. Al ir ganando batallas y entonces mantener la popularidad entre la gente de su región, buscaron complacerlas atendiendo cuestiones como el reparto agrario. Por otro lado, los caudillos eran un problema para construir un nuevo México que estuviera basado en instituciones con proyectos políticos duraderos, y no tanto en el poder de las armas. Álvaro Obregón era el caudillo prototípico de la Revolución Mexicana, es decir, un líder popular que se había destacado como un jefe militar en la región de Sonora y que había sido ampliamente reconocido por su talento como estratega y su carisma. Obregón era uno más de los caudillos revolucionarios. Para darle continuidad a su proyecto, formaba parte de una facción formada por importantes generales y civiles sonorenses que querían impulsar el mismo proyecto político. En el llamado Grupo Sonora estaban personas como Adolfo de la Huerta, que ya había sido presidente antes, Plutarco Elías Calles, quien se convertiría en el sucesor de Obregón en la silla presidencial. Plutarco Elías Calles fue un presidente muy importante de la época posrevolucionaria que se encargó de impulsar un proceso de modernización para el país con acciones como la fundación del Banco de México o la creación de un gran número de carreteras alrededor del territorio. Con todo y los avances que hubo durante su gobierno, Calles en verdad buscaba una forma de mantenerse en el poder, y lo único que se atravesaba en su camino seguía siendo uno de los caudillos, quien de hecho era conocido como el último caudillo. Álvaro Obregón, quien a partir de unas reformas hechas a la Constitución de 1917, le permitieron la reelección presidencial, cosa que, como ya sabíamos, se había prohibido, incluso era el lema de la revolución: sufragio efectivo, no reelección. Es por eso que en el año de 1923, Álvaro Obregón volvió a surgir como un candidato con muchas posibilidades de regresar al poder después de Calles. Justo en la celebración de su victoria electoral, tras haber ganado por segunda vez la presidencia, Álvaro Obregón fue asesinado. Debido a lo estricto de las medidas en contra de la iglesia que promovió Calles, inició otro movimiento armado en México conocido como la Rebelión Cristera, de la cual vamos a hablar más adelante. La muerte de Obregón dejó un vacío en la política, ya que no se veía una figura que representara los ideales revolucionarios, así que fue Calles quien ocupó ese puesto. Ante la falta de un caudillo con carisma y presencia nacional, a Calles se le conoció como el jefe máximo de la revolución. Buscó reunir a los demás caudillos regionales que seguían en el país bajo una sola institución política, y es ahí donde en el año de 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, con el que se pretendió crear presencia en todo el país y atender a las demandas revolucionarias. Este partido se funda con la intención de poner orden a la diversidad de grupos y liderazgos políticos que existían, institucionalizar la revolución y llevarla hacia la modernidad. Sin embargo, este partido también funcionó como una herramienta de control político que le permitió a Calles consolidar su autoridad. Así, incluso varios años después de que Calles dejara de ser presidente, él siguió participando e interviniendo en la política. Justamente a ese periodo de la historia se le conoce como Maximato, porque Plutarco Elías Calles se había convertido en el jefe máximo del partido, institución que le permitió contar con diputados, senadores y miembros del gabinete presidencial. El Maximato estaba muy lejos de ser esa salida justa que se buscaba para dar un cierre adecuado a la revolución y construir un país con instituciones modernas y democráticas. Por eso fue lo que pasó, que es importante recordar que el Maximato no es una democracia, sino que se trató de una etapa donde Plutarco Elías Calles, a través del partido, siguió activo, participando e influyendo en la política del país.
Sin embargo, tampoco se puede negar que de alguna manera en esta época empezaron a fijarse las bases para el surgimiento de las instituciones que después fortalecerían a nuestro país. Espero que les haya gustado el video, les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.